Hola, pues hoy voy a empezar a contarte una historia que viven muchas personas eh, que reciben un diagnóstico así de complicado como te lo he contado y en el cual ahora sí eh, quisiera tener más registros para contarte esta historia que no es una película de estas que todo al final sale bonito o tierno aunque llores, sino es una realidad de la atención en salud del país donde radico. Eh, que te pasan una serie de cosas que quisieras no pasarlas porque tú, que eres el que tiene todas estas situaciones complicadas de salud, no quieres que la vivan quien te esté apoyando, familia, amigos, etcétera. Ah, y que quisieras evitarlo, pero también tú te sientes mal que ni siquiera estás para arreglar o solucionar o evitar todas estas situaciones. Em, y por eso, independientemente que yo tengo ciertas características, como que cuando pasó todo esto, era una persona en edad laboral, con soltera y que pues quien se hacía cargo de todo era yo. Entonces, de repente, verte sin la posibilidad de trabajar y de organizar, pues tu situación de salud es complejo. Y sobre todo porque ahí recibí muchas noticias no agradables, ni para mi vida ni para lo que yo había planeado para ese entonces. Entonces, les digo, independientemente que yo tenía esta característica de ser soltera, ahorita que les cuente, bueno, que empiece a contarles, muchas personas se van a identificar porque cuando tienes estos diagnósticos de salud con tratamientos que son impagables, no sabes ya si mejor dejarte, pues ya ni tratarte porque dices, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, la primera parte de esta larga historia de 28 meses es al hospital que yo ingresé. Al principio ingresé a un hospital privado y después a un hospital público. Voy a tomar dos historias de dos personas que creo que está un poquito más registrado esos primeros días que este hospital privado intentó estabilizarme. Entonces, primero voy a contar una y después la otra y a lo mejor también las voy a poder ir enlazando. Este es un video que así se me ocurre grabarlo, pero pues no sé cómo la misma historia me lleve a este a contarles o a integrar la información que yo ya me di a la tarea de juntar a través de WhatsApp y las fechas previas a toda la sintomatología. He ahí que, y ustedes lo saben, quienes han visto el primer video de los síntomas, tanto la parte uno como la parte 2 y final, y yo le puse final, pero no porque fue al final de la historia, sino porque ahí describí las principales características que dicen la poca información que hay de artículos médicos que presenta una persona con una situación de anemia plástica. Y yo le puse algunas fotos mías y les conté de manera muy breve todo lo que yo sentía en su momento. Cómo lo vivió Pierre Martínez y en sí son mis fotos. De que recopilé, pero de cuando ya había pasado lo primero. Esto es de finales de agosto a eh,
el 10 de octubre. ¿Ok? Entonces empiezo con la primera historia. Y por supuesto voy a retomar lo valioso que siempre ha sido. Y por eso los doctores con ciertas indicaciones dejaron que mi mascota siga aquí. Porque ha sido muy importante para mí. Y para muchas personas, independientemente de si es un integrante o son familias de muchas personas, se van a identificar. Por eso les digo, aquí hay de todo. Esta primera parte hay de todo, que se van a sentir todos identificados. Entonces, y empieza así. Esta persona es mi mejor amiga, Denise, y me dice, llora el 25 de agosto del 2021. Llora si tienes que hacerlo. Respira y disfruta tu yupiringuis. Y le puse mucho, es un rey, gatuno. Dijo, eres todo para él. Yo les comenté que, y bueno, y si no se los comento, que yo presenté una infección en el estómago y que eso es un síntoma de pancitopenia, que es uno de los síntomas, válgame la redundancia, de la anemia plástica. Pero como yo me sentía tan mal, Denise lo que hacía todo el tiempo es decirme, tienes a alguien muy importante que tienes que cuidar, que es tu mascota. Y ella sabía que eso iba a hacer que yo hiciera todo lo posible por estarme mejor. Y le escribí en esos días de agosto, que ya es a finales, se me ve mi carita ojerosa. Digo, no le estoy haciendo un resumen de todo, pero reitero, sigo tomando algo que sí está escrito. Y le puse, no me da hambre, pero sí como. Me dice, come, ¿va? Y yo le contesto. Y tomo agua. 31 de agosto. Ingreso a junta. Como yo en ese momento era docente y entonces estábamos organizando todo lo que se iba a hacer para regresar a dar clase ya de forma presencial. Entonces ingresé a la junta, pero yo seguía sintiéndome mal. Ya me presenté, pero bueno, para quien está viendo este video y no ha visto los demás, mi nombre es Piedad Martínez. Soy docente pensionada por el momento, porque todo puede pasar. He ahí que me sigo cuidando, aún desde la primera semana. Me habían dicho que ya no iba a pasar de una semana. Y entonces, tenía 4 trabajos y en el último en el que estaba, porque yo pensaba hacer ya otra cosa, como más para mí, era dar clase. Pero previo a meses antes yo me dedicaba a otra cosa. Bueno, a más cosas. Para lograr una estabilidad económica como muchos de ustedes lo hacen. Después le escribí, espero ya estar mejor para apurarme. He estado acostada lo más que puedo. Y entonces, pero esto era del estómago. Y yo ya me sentía, o sea, ya estaba acostada todo el tiempo del dolor que sentía. Eso era un día antes del 1 de septiembre. Y de repente empecé a sangrar. Tuve un sangrado vaginal.
ya había pasado entonces lo de esta infección que me generó por comer unos tacos y que con mis conocimientos de lo que yo había trabajado, pues yo sabía que había estado baja de defensas, pero no sabía, reitero, que eso era un síntoma de la pancitopenia, síntoma de la anemia plástica, uno de los síntomas de la anemia plástica. Y entonces empecé el 11 de septiembre con uno de los síntomas, ahora sí, de la anemia plástica, que es la anemia, y y que también es parte de el otro síntoma de la anemia plástica, que es la trombocitopenia, que es la baja de plaquetas. Y es chistoso que mi amiga no sabía que eso pues era una situación hematológica, pero sí me puso, seguro estás baja de plaquetas. Y reitero, todo el tiempo, tanto para la infección del estómago como para esto, yo me atendí con un médico general, porque nunca piensas que sea algo más complicado. Y después me escribe el 12 de septiembre, ¿te sientes con más fuerza? Le dije sí. Y me pone, ¿cómo te has sentido? Y le pongo mucho mejor. Estoy amarilla. Yo, retomando lo que yo escribía, encontré una foto con Yupis, con mi mascota, y él, fueron los días en que él estuvo ahí como muy pegado a mí. Yo les he dicho que mi mascota no es una persona, digo, bueno, no es una mascotita que sea muy amorosa, pero desde ahí de verdad es mi cuidador principal. Y le puse, estoy amarilla. Digo, y le dije, aunque sí me preparé, sí me levanté a preparar la actividad, grabé el video para los alumnos. Y es más, en este WhatsApp, adivinen quién está, Yupis. Por eso les digo, Yupis está ahí estado, aun cuando yo estoy en el hospital, ahí está. Dice, digo, sobre todo porque mi ojo derecho estaba un poquito rojo. Este mensaje apenas lo pude recuperar. Por eso, aunque les di los síntomas generales y subí fotos mías a este primer video de los síntomas, cuando vi esto, ¿se acuerdan que yo los síntomas de trombocitopenia les dije que yo empezaba a poner los ojos rojos y no precisamente porque mucha gente dice, bueno, a lo mejor es un derrame, o sea, por eso le digo que hay muchas suposiciones y por eso siempre acudo más, así que mejor a un médico. Pero bueno, a veces los médicos pues, son generales y para que alguien encuentre un poquito más lo que tiene son los médicos internistas. Y yo creo que sí conocen algunos doctores que han sacado su canal que ellos mencionan que pues tienen como esta preparación extra para entonces encontrar un poquito más lo que te pasa. ¿Ok? No porque los médicos generales sean malos, sino porque pues sí requieren un poquito más de especialización o mucho más de especialización. Dije, así que mejor me quedé a descansar. Y me puso, estaré al pendiente. Y después, durante el día, me vuelve a escribir, ¿cómo estás? Y yo le pongo, pues sangro un poquito. Me cansé, que reitero, es un síntoma de la anemia. Sí, descansa, sí, un ratito. Después de acabar de comer, se me trabaron los dedos de los pies. Se siente feo. 15 de septiembre, donde yo ya sigo sangrando. Aparece aquí unos audios. Y pues yo le sigo comentando que me sigo sintiendo cansada, que me siento mareada, etcétera. Pero yo ya me había consultado con un médico general que me había recetado el enemigo de las personas que tenemos enfermedades hematológicas, que es la aspirina. Y hoy platicando con alguien le dije, ya sé por qué no cumplí con el tratamiento de la aspirina. Porque yo me sentía tan mal que la única aspirina que tenía era aspirina
para de esta que es como pediátrica. Y por eso, y también, como a mí siempre se me había hecho muy fuerte la aspirina, me la habían dejado cada 6 horas. Y yo lo que hice fue tomármela solo cuando me dolía la cabeza. Raro, porque soy súper obediente al tratamiento, pero esta vez algo pasaba en mí, sobre todo con la aspirina, que no quería hacerlo. Y qué bueno, porque me hubiera puesto peor de cómo llegué. 16 de septiembre. Yo estaba preparando clase y para los que tenemos gatos, pues sabrán que se atraviesan. Si nosotros estamos haciendo algo en la computadora, él se atraviesa. Y le puse, mi bebé se acuesta donde quiere, jajaja, hermoso. Y le puse, empecé a sangrar otra vez líquido. Ahora por mí, pues claro, yo seguía tomando aspirina. 17 de septiembre, ¿cómo estás? El sangrado, y le puse, no ha bajado. Ay, y me puso, ¿volviste a tomar aspirina? Sí. Intenta ya no tomar aspirina. Digo, sí, sí, ¿verdad? Espero ya no haya dolor de cabecita. Y le puse, solo he tomado ayer y hoy, no cada 6 horas como me indicó el doctor. Sigue los días. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigues? Mejor y obediente. Por eso le digo, pero la aspirina, qué bueno que no fui tan. Dice, Dios gracias. El sangrado, le dije, no, ese no ha disminuido. Nuevamente le puse con mi rey y tomo una foto en el sillón que les digo que compartimos Yupis y yo. Desde antes y ahora. Y le puse su cunita enfrente, como lo han visto. ¿Cómo te sientes? Y le pongo en el sillón. Me dolía otra vez la cabeza. Pero bueno, poco a poco. Toma aspirina Junior Nimudi. Bueno, sí, aspirina pediátrica. Pero bueno, se llama Junior. Y le puse tomando agua de arándano. Ahora que grabé el video de los alimentos que no debemos comer personas con anemia plástica, pues es el arándano. Y a mí, pensando que solamente era anemia, no anemia plástica, pues me habían dejado que tomara jugo de arándano. Y pues bueno, mi amiga no es médico y me dijo, muy bien, o sea, como ya qué bueno que estás haciendo caso a las indicaciones del doctor, ¿no? Le digo, ya mañana me apuro los de mis grupos. Muy bien. Le dije, solo eso, lo de mi cabeza es lo que no me gusta. A mí no nunca me había dolido la cabeza. O a lo mejor no con esa intensidad. Por eso es que ni la percibía. O no es algo que yo tuviera de, ay, me duele la cabeza. No. Entonces eso para mí era como muchísimo. 18 de septiembre, ¿cómo va el sangrado? Sigo sangrando, no ha bajado mucho o poco. Amanezco con dolor, sigo sangrando, no ha bajado. Y ella me pregunta, ¿mucho o poco? Le digo, amanezco con dolor de cabeza. Y me pregunta, ¿color rojo o normal o chocolatoso? Del sangrado. Y yo a la vez le contesto, ya sabe que a veces vamos contestando otras cosas. Y le puse, y tiré mi basura y me super mareo. O sea, esto de agacharme era horrible. 18 era sábado. Y le puse, acaba de salirme un coágulo. Hoy, ¿estás bien? Y le digo, duele la cabecita, pero todo bien. Dice, observa si baja la cantidad de sangrado. Y le pongo aumento la cantidad. Va, anota todo. Porque ella me dice, pues que anote. Y le digo, sí, pues yo no lo había pensado, pero sí empiezo a anotar. Ya eran casi las 3 de la tarde o las 15 horas en ese momento. Y después mando ese audio donde yo les comento que se me cae un frasco con nopales y resulta que ese frasco con nopales, pues cualquier frasco
¿qué pasa? Que pues tira vídeos y luego encuentras vídeos hasta donde no. Y yo pensé, mi gato. Pero yo sintiéndome mal. Que hasta por primera vez no, no, previo a eso, no acudí a trabajar. Creo que fue el 13 de septiembre cuando no fui, de lo mal que me sentía. Y yo como docente siempre les decía a mis alumnos, el día que yo llegue tarde o no llegue, preocúpense porque algo malo me pasó. Así me sentía previo a, pero ya para el 18, cuando se cae este frasco, yo me agacho llorando de lo mal que me sentía. Y le mando un audio y le digo, me siento como si me fuera a morir. Y eso me impactó, porque imagínense cómo me sentía. Y creo que hay personas que sabemos que nos pasa algo grave, no sabemos qué, pero algo nos los indica nuestro cerebro y entonces luego verbalizamos cada cosa o nos duele de tal forma que si dices, ¿qué es esto? Pues así me sentía yo de débil. Y ella me dice, ay, Pi, y bueno, pues todos mis pies ahí llenos perdón, son mis alarmas. Y me dice, Pi llora. Qué bueno que estuviste, pues, cuidándote. Es muy feo sentirse mal. Demuestro otra vez cómo Yupis está ahí conmigo, en mis pies, ahí al lado de mí, y dice, un rey que te adora. Le digo sí, y yo a él. Pero ese sábado por la mañana yo ya le había preguntado a Denise, oye, ¿tú crees que pues ya debo sacar una consulta con un especialista? Y me dice sí. Me acuerdo que para conseguir pues de sábado a lunes un especialista, porque no trabaja los domingos, pues era bien complicado. Pero sí conseguí una cita a las 5 de la tarde y a la mera hora lograron cambiármela a las 4. Que eso, bueno, pues no sé por qué, pero se adelantó. Y me puso, Denise, ¿podrías decirle a Luz, que es mi hermana, que te acompañe? Dile todo, si no puedes no hay problema. Porque bueno, luego mi hermana estaba muy ocupada, mi hermana la mayor. Y la verdad es que no recuerdo si le hablé o no. Pero bueno, yo ya tenía mi cita e iba a ir acompañada o sin compañía, porque yo me sentía muy mal. Y ya el 19 le digo, pues sigo sangrando. Me recomienda este médico general que me haga como tapones. Y pues sí disminuye, pero yo seguía sangrando. Y aún así seguía tomando los medicamentos que me había indicado. O sea, y entonces dije, bueno, pues ya desayuné y tomé mis medicamentos. 20 de septiembre del 2021, a que se me olvidó decirles el año, 2021, le digo, me dolía mi cabecita, eso fue a las 11. Yo en la mañana doy clase en línea, porque la indicación es que nos presentáramos antes de ver a los alumnos de forma presencial en línea, que les dijéramos cuál era el objetivo de la clase, etcétera. Yo iba a dar la clase de ética en ese momento. Y entonces, sí les dije a los alumnos, me siento mal, pero les voy a dar la clase porque yo dije, ¿qué tal si me pongo peor? Y pues se asustan de que yo de repente, así que cancele la clase, ¿no? Entonces dije, no, mejor les aviso. Siempre tiendo a avisar lo que me está pasando. Y ahora más, para que la gente no se asuste si de repente me pongo mal, diga esto, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Y entonces le puse, me dolía mi cabecita a las 3:30, o sea, en la madrugada.
Y hasta me desperté, le digo, comí algo y me tomé la aspirina Junior. Impartí mi clase y sin problema. Ya le tomé foto a los coágulos, pues ahorita ya llevo 4. Y me dice, qué bueno que comiste. Me dice, Denise, eso ayuda. Qué bueno que tomaste las fotos. Digo, no hay que andarle enseñando esas cosas a los doctores, aunque luego ellos están acostumbrados, pero bueno, hay que hacerlo como registro, pero ellos conocen perfectamente. Ya cuando llegas con un especialista, sí identifica, sí ha de ser esto y esto y esto y ya. Y aún así, pues bueno, tiene una revisión y te hace una entrevista, ¿no? Pero bueno, y le puse, me adelantaron la consulta y qué bueno, me siento súper mal y mareada. Tengo taquicardia. Tranquila, ya estás ahí, orando y confiando. Ahora, eso yo le escribo a las 4:21, pero ese hospital a mí llega a un hospital privado muy cerca de donde vivo. No es que a mí se me haya ocurrido escoger ese hospital por la comodidad. Era lo más cercano que tenía y bueno, pensando en que yo días previos había sacado lo de gastos médicos mayores, no porque yo pensara que me fuera a enfermar, sino nada más fue como, pues hay que tenerlo por cualquier cosa, prevenir. Siempre he sido una persona que prevé alguna situación, entonces más vale tenerlo que no tenerlo, aún no lo usemos. Y entonces me fui manejando y todavía pensé si me iba manejando o no, pero estaba yo muy cerquita. Llegué, me estacioné y no servía el elevador porque estaban como reparando el estacionamiento. Subí las escaleras y a lo mejor eran 10 escalones, pero yo lo sentí horrible, 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 horrible. Pero dije, bueno, pero como me dijo Denise, ya estás ahí. Y oh sorpresa, que eso no lo tengo registrado, pero pasaban las 4, me revisa y él me dice, y estoy parafraseando al doctor, que no te preocupes, esto va a ser muy rápido. Me revisó y me dijo, pero bueno, para hacerte este procedimiento hay que hacerte una biometría hemática. Ok, me sacaron, me llevaron a donde me sacaban sangre, le envían los resultados y me dice, ¿con quién vienes? Y yo, sola. Me dijo, pues háblale a alguien porque no te puedo dejar salir. Eso para mí, que yo me autonombraba la mujer más sana del mundo, dije, ¿qué está pasando? Y me quedé así como, ¿mandé? O sea, ¿qué está pasando? Le llamé a Denise y Denise habló con su esposo y me dijo, estoy ocupada, pero si de verdad es necesario que vaya, voy. Después vi la forma de que mi hermana mayor se enterara para que también fuera. Y después le hablé a una gran amiga que se llama Marce. Le hablé a este amigo, que es donde voy a recuperar la historia para que vean cómo de cierta forma coincide un poco. O coincide mucho, pero pues a cada uno a mi manera trataba de explicar lo que me pasaba. Y eso hizo que llegaran 4 mujeres a auxiliarme, aparte de Denise y su esposo. Y luego mi hermana. Que son los personajes principales. No porque después llegaron más y trataron de apoyarme. Pero bueno, estos son como los principales. O de ahí se van a derivar personas muy importantes que a la fecha me siguen apoyando. Y entonces, pues ya le llamo y les aviso que oren por mí y que no sé qué es lo que está pasando. Llega Denise, pero yo ya estoy, yo ya estoy en terapia intensiva. Nada más que para firmar y todo eso, pues al 100% no siguen sin hacerme ningún procedimiento hasta que no llegue alguien que se haga responsable de mí. Pero para entonces ya todo pide la interconsulta en ese momento el ginecólogo con el hematólogo
que el hematólogo era el jefe de hematología en ese momento de ese hospital privado. Y él tomó el caso y me acuerdo que cuando llegó Denise, que yo ya no movía la mitad de mi cuerpo porque me hicieron pruebas y yo ya no. Porque llegué con 4 de hemoglobina y 6,000 de plaquetas. Yo tenía ubicado que eran 3,000, que sí ya me pasó llegar con 3,000 de plaquetas. Nosotros mínimo de plaquetas, para funcionar, debemos de tener 150,000. Hay algunas lecturas que dicen 130,000, pero la mayoría son 150,000. 150,000 a 6,000 plaquetas es nada. Y la hemoglobina debes de tener mínimo 12, algunos manejan 14. Y yo llegué con 4, entonces, qué grave. Y pues más estas petequias que les digo que estos morados en las piernas, que yo pensé que era una situación de circulación y no, y hasta yo estaba buscando un especialista para que tratara eso. No pensaba que fuera otra cosa. Entonces yo llegué con mis morados y sintiéndome cansada. Y ahí se junta el otro síntoma de la anemia plástica, que es la trombocitopenia, que son estos pequeños puntitos como lunares rojos que aparecieron en mis piernas y morados, que yo asumía que sin querer me había golpeado porque ni me había dolido y qué sensible estaba. Y entonces yo escucho en mi inconsciencia, porque ya no me movía, de lo mal que estaba y de que ya no me llegaba sangre, bueno, mal. Y entonces dicen lo siguiente: vamos a hacerle una biopsia. Para mí biopsia significa cáncer. Y les quiero decir que la biopsia se hace por muchas situaciones, específicamente para identificar un cáncer. Es un hecho. Pero sí también para otras cosas, tumores que todavía no llegan a cáncer, etc. Pero bueno, en mi caso era para descartar qué es lo que estaba pasando conmigo. Si era trombocitopenia, porque los primeros síntomas que yo presentaba, sobre todo lo muy visible que eran estos morados y petequias, podría ser solamente una trombocitopenia, porque si era anemia plástica, pues eso sí era muy grave y mortal. Entonces, pero pues yo en ese momento no sabes todo esto que te estoy contando, que yo no investigué nada, siempre me he dejado como, bueno, los primeros días siempre dejé que los doctores hicieran lo que quisieran y me explicaran como podían lo que estaba pasando. Y después ya me di a la tarea de buscar bibliografía recomendada por personas, por profesionales de la salud, para pues yo leer cosas que sí, a lo mejor sí no entendía mucho, pero que ellos me pudieran explicar. Y a la fecha, si no hay algo que yo no sepa, que es algo que está verificado, que sea científico, pues no lo leo o prefiero preguntarles todo el tiempo a los doctores. O sea, yo no hago nada que no esté autorizado por ellos. Y entonces dicen, vamos a hacerle una biopsia. Y al ser un hospital privado, sí, y Denise es terapeuta familiar, es licenciada en psicología con maestría en terapia familiar, entonces es un profesional de la salud. Por lo cual el ginecólogo muy amable permite que Denise esté en la biopsia. Y ella muy valiente pues vio todo lo que hacen. Y muy valiente ha entrado hasta mi última cirugía, que se agregó un padecimiento inesperado hace unos meses y ha podido estar. Entonces, y yo, porque sí le dije, oiga, puede estar, o sea, entre mí sentirme mal, sí le dije, puede estar Denise, y me dijo sí, y la dejaron estar, nada más con ciertas condiciones,
que ella ya sabía, y entonces, pues ya. Pero sí, cuando ella se acerca, yo le digo, oye, me voy a morir. O sea, otra vez le digo lo mismo. Y le dije, ¿esto es cáncer? Y me dice, no sabemos. Pero ella me dice que ella me veía tan mal que dijo, ¿cómo le explico que esto es, que parece que esto es muy grave? Porque ella no sabía qué era lo de la anemia plástica, pero pues que ni yo lo entiendo, pero pues que van a descartar los diagnósticos y esperemos no sea nada grave, pero pues como se ve, creo que sí. Se aguantó y fue la más firme y a la fecha para explicarme ha sido la más amable para decirme las cosas pues un poquito más entendibles. Y entonces hacen esa biopsia pero para entonces yo ya estaba conectada con oxígeno y me estaban poniendo sangre. Entonces yo tengo una foto, sí, donde estoy conectada. O sea, sí tengo una foto. Em, y también tengo una foto donde ya estoy en piso, pero ahorita, al menos esa foto, ahorita me estoy acordando que sí tengo y donde yo no entiendo nada. Digo, ¿qué tengo? O sea, ¿qué me pasa? Y, pero yo en eso ahí no había hecho consciente de por qué me estaban transfundiendo sangre y plaquetas, la verdad. Bueno, sangre, que era lo que yo veía. Mm, y yo nada más ese día tuve visitas de otro amigo, de mis amigas, de mi hermana, eh, ahí no entró su esposo de Denise todavía, pero bueno, las amigas en ese momento entraron a verme y un amigo hasta me dio de comer. Y dije, pero la verdad es que uno pierde totalmente la noción del tiempo, de todo, y veía cómo entraban, como esto que ustedes ven en algunas películas, pues con toda la protección posible, por cómo yo me encontraba. Y bueno, pues ya resulta que yo no me enteré hasta después, pues que se estaba solicitando donación de sangre y plaquetas. Y pues bueno, aquí es donde tomé una de las imágenes y donde muchas personas que necesitan sangre y plaquetas, yo llevo más de 100 transfusiones de sangre y plaquetas, que es lo que me mantiene viva. Y es parte del tratamiento. Pero también tanta transfusión nos hace daño. Y también podemos tener una situación como algunas personas que se complica la enfermedad con la neumonía, que a nosotros nos da algo más doloroso y complejo que la neumonía, que se llama neutropenia. Y por eso es que nos tienen que dar antibióticos. Y aquí en los, así que los medicamentos que aparece, que me dieron, el desglose, aparecen antibióticos. Ahora entiendo por qué, pero en su momento no, que es como apoyarme para evitar que yo pues me fuera una neutropenia por la baja de defensas. Pero esto de donación de sangre y plaquetas, qué difícil, y ahí sí me atrevo a decirlo, qué difícil es conseguir donadores de sangre y plaquetas. A la fecha, yo sigo solicitando donadores de sangre y plaquetas. Por eso cuando alguien dice, se requieren donaciones de sangre y plaquetas, yo me encantaría decir, híjole, yo comparto. Digo, no, pues si ni para mí he acabado de cubrir al banco de sangre los donadores, que me encantaría, porque así debiera uno, digo, debo más, pero me encantaría
tener de sobra. Y es más, si yo un día andando por aquí, les he dicho a los donadores que si han pasado, o hasta los que no pasan y se tienen que cuidar para después pasar, para donar sangre y plaquetas, que sigan donando, porque ayudan a muchísimas personas. No saben qué complejo es. No se encontraba donador. Tan grave estaba que no conozco su nombre, pero un químico de ese hospital donó para que yo siguiera viva en ese momento. No sé quién eres, no sé si te acuerdes, pero yo siempre, a cada persona que ha donado, y cuando yo llego a acudir a banco de sangre, le digo gracias, gracias. No sé a quién vienes a donar, pero salvas vidas. Y ese fue mi primer donador. Y por eso les digo que mucha gente se iba a identificar, porque de verdad, de los padecimientos que esto es parte de nuestro tratamiento, saben lo que es vivir. Casi dices, ¿de dónde saco a los donadores? Me hicieron también un electrocardiograma. Ya voy a empezar a moquear. Ya debería yo tener en lugar de estos papelitos, miren, aquí tengo pues, algo al menos más. Porque si no, ya ven que empiezo a moquear y llorar. Pero bueno, pues es que sí es fuerte. Me hicieron un electrocardiograma. Aparte de la biopsia, me hicieron un aspirado de médula ósea. Me pidieron, por supuesto, que yo estuviera vacunada y que les llevara los comprobantes para que ellos no tuvieran que hacer la prueba en ese momento. Porque lo que estaban evitando era que yo, ya con la hemorragia que tenía, que tuviera hemorragia en otro lado. Nosotros no podemos, también presentamos hemorragia, yo presenté al principio vaginal, pero otras ocasiones les enseñé que en los ojos y también en la boca empezamos a sangrar. Eso no puede pasar. O sea, eso ya es como parte del protocolo para decir, está pasando algo, tienes que ir a urgencias. Para las personas que tenemos anemia plástica. Entonces, una amiga, Marce, que ella lo sabe, que a la fecha es igual muy importante, porque ha estado al pendiente de cosas que para mucha gente serían muy sencillas, pero ahora que agradecí, hasta de si yo tenía una almohada en el hospital, y me fue a visitar con su mamá y su mamá me dio de comer de lo débil que estaba. O sea, esos pequeños gestos me acuerdo. Yo les digo, yo me acuerdo mucho de lo lindo de las personas y no de los malos tratos de algunas. Pero también se los voy a contar porque la verdad es que sí, yo creo que sí han vivido ese tipo de situaciones y sí han tenido personas que ayer platicaba con una amiga y su hijo decía, ya ni quiero, o sea, sí que bueno que me viene a cuidar, se lo agradezco. Y era un niño chiquitito que ya ganó sus alas. Pero me dice, mi hijo me decía, pues que luego prefería hacerse el dormido. Y dije, órale, le creo. Sí, de verdad, cuando nosotros estamos hospitalizados, o aquí, yo soy muy, es, sigo las indicaciones de los doctores, de cumplir con todas las indicaciones. Y por eso es que estoy, pues de cierta forma aislada y ahorita solo salgo pues para cuestiones que son benéficas para mi salud, como la rehabilitación de mis manos y por mis medicamentos. Pero si no, aquí estoy. Y entonces, pues ya fue por mis comprobantes y ahí ya el doctor empezó a hacer el hematólogo, el informe de hematología, porque pues yo tenía que pasar a otro hospital. Y les digo, ellos me habían mantenido ahí, pero pasó algo que
híjole. Y ahorita contándoles esto, no sé si ya se los mencioné, pero si no, otra vez se los menciono porque no pasaban los gastos médicos mayores. El jefe de hematología hasta se apoyó de una persona para que fuera el enlace y me ayudara con eso, pero ellos hicieron todo lo posible por que no pasara. Y días después de que yo salí del hospital, hasta cancelaron mi póliza. Con un pretexto que, de acuerdo a otros agentes, se hubiera podido solucionar. Hubo un agente que después apoyaba a una gran amistad y dijo, quiero que esa persona ahora me pase el caso a mí para que podamos lograr algo, pero no quiso. Y de verdad esta gente hasta fue a donde estuve mientras que ingresaba al otro hospital. Pero si de repente dices, híjole, por humanidad, porque si no, ¿cómo le haces? O sea, aparte que estás enfermo, sintiéndote muy mal, no entendiendo lo que te pasa, todavía ves que no está pasando lo del seguro, ¿cómo le vas a hacer para pagar? Es una desesperación que de verdad yo lo he dicho. Si yo no creyera en Dios como creo, porque yo le creo a Dios, yo creo que ahí yo no sé qué hubiera hecho. Porque sintiéndome mal, digo, bueno, pues, ¿para qué gastar en mí? Si no tengo ni cómo prometerles que les voy a pagar, si ya hasta vino una psicóloga a hablar conmigo para decirme que si estoy preparada para irme. ¿A quién le voy a dejar esta deuda? Pues a quien firmó de responsable, que es mi amiga y prima Denise. Dije, ¿cómo? Y su esposo, o sea, digo, o sea, ¿cómo? Por eso le digo aquí, ante una situación de salud, y a lo mejor a veces sí tienes otra, puede pasar otra situación. Sí lo tienes, pero pues efectivamente, o sea, por más que tengas, eso no va a curar lo que está pasando a la persona. La verdad es que pasan tantas cosas. En mi caso no tenía los recursos. No, qué complicado. Y bueno, hay aparte que no se había cambiado el folio de ginecología a hematología. Entonces, ya saben que esa parte de los siniestros, que nunca se hizo el cambio de folio. Por eso les digo que en lugar de ayudarnos, a veces no. Yo sé que hay personas que a veces es error de uno que no llena bien las cosas, etcétera. Pero aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí sí, sí, no se hizo lo que se tenía que hacer. De tal forma que, les digo, hicieron llegar un documento que sin querer firmó una persona mayor que ni leyó y que como era un familiar muy cercano a mí, pues ellos lo tomaron como que se estaba aceptando que se cancelara el seguro. Híjole, qué complejo, pero sí. O sea, eso estaba pasando y yo ni enterada de que estaba pasando eso a su vez de que nosotros estábamos intentando. Y nosotros, les digo, porque cuando ya me subieron a piso, yo sí hablé con el esposo de mi prima y les dije, necesito de su apoyo. Para que esta parte administrativa, pues ellos me apoyaran en resolverla. Y entonces, pero bueno, entonces seguía todo complicado y yo tenía 44 años y aparte de muchos proyectos que tenía, que era
dije, ay, bueno, si tengo 44, si todavía en estos años logro tener algún novio, pues aún con lo añosa que soy, si me dijera un ginecólogo que sí puedo todavía tener familia, pues sí lo haría, o sea, sí me gustaría. Cuando yo no estaba enferma era lo que pensaba. Y también decía, bueno, y ya voy a poner mi negocio y voy a seguir dando clase y me voy a jubilar y pues he trabajado mucho. Pues creo que es momento de irle bajando a mi ritmo y por eso ya solo me había quedado con un trabajo. Pero al traer esta hemorragia, pues lo primero que hicieron fue sellar para que yo no sangrara, porque si no, me estaban poniendo sangre por un lado y por el otro. Que esto en una persona, no siendo mujer como yo, pues estamos de acuerdo que pues no tiene que pasar por este procedimiento, pero yo sí tuve que pasar por ese procedimiento en cuanto pudieron, porque yo traía muy bajas plaquetas y lo que tenían que evitar era que yo sangrara más. Entonces imagínense con qué delicadeza tuvieron que entrar a sellar mi útero para que yo dejara de sangrar. Pero los doctores primero hablaron conmigo. O sea, como siempre, te hacen firmar, o sea, no hacen las cosas así porque ni modo, ¿no? Y sí me dijeron, oye, vamos a hacer este procedimiento porque, o sea, el no hacerlo implica que ahora sí tú ya te ganes tus alas y te vayas. Pero también no sabemos si aún haciendo este procedimiento, pues sigas por aquí. Pero pues aceptas y le dije lo que ustedes quieran. Ustedes son los que saben. Pero me dolió, sí me dolió. Dije, oh, wow. Dije, en esta petición de hace mucho tiempo, dije, Dios me está diciendo que no. Que ahora sí ya no. Ok. Eh, todos los días hablaba con Dios. Y en esta foto que les voy a enseñar donde se ven mis morados, eh, si, bueno, que de repente va a aparecer para que como que tengan más ejemplos de los morados. Porque, reitero, hoy se acaba esta historia de los primeros días en el hospital privado, porque después empieza la otra historia que es muy interesante. Eh, y entonces digo, órale. Pero también les pregunto, ¿y cuándo voy a regresar a trabajar? Antes de que la psicóloga hablara conmigo que esto estaba muy delicado. Y me dice, no, esto apenas comienza. Yo empecé a trabajar a los 17 años. Y pensaba jubilarme ya por edad a los 65. Porque ya no estaba esta ley que te permite jubilarte o pensionarte antes. Y entonces dije, ¿cómo? Se los mencioné. Era la primera vez que yo no llegaba a trabajar. Y que eso que dije, o que decían mis alumnos, o que decían otros trabajos, que si yo llegaba tarde o no llegaba era porque algo grave me pasó. Algo grave sí estaba pasando. Y dije, ok, no entiendo, pero está bien. A la fecha, no entiendo, pero le doy gracias a Dios que, como lo dije en el video de gratitud, que me hayan mandado personas increíbles. Porque alguien tenía que arreglar la parte económica, otra la parte administrativa, otra la parte de hospital, para seguir con el tratamiento, ingresar a este hospital público que ustedes lo saben, no es fácil. Sin embargo, no podía seguir subiendo la cuenta.
Y como un doctor me dijo, pues esto es negocio, hija, o sea, no es mala onda de la gente, pero pues para eso se creó este hospital, o sea, no, dijo, pero pues yo voy a tratar de que sean considerados con ustedes, etcétera. Y es más, el jefe de hematología dijo, yo me ajusto y a la mera hora el saber que pues, no tenía el apoyo por el momento porque él nunca se enteró que estas personas iban a llegar a un documento donde pues alguien firmó que se cancelaba la póliza. Que dices, híjole, qué mala onda, pero bueno. Pues él dijo, al menos, pues entre que sí y no les reembolsan, pues mejor yo bajo mis honorarios. Siempre se lo agradeceré. Mm, a veces no menciono nombres porque no tengo autorizado a hacerlo. No porque no quiera mencionarlo, pero él sí sabe quién es. Quién es y si un día escucha esto, sé que sabe quién es. Se lo agradezco. Porque les digo, qué difícil es. Y pues como a mí me tenían en reposo absoluto, como les he dicho que cuando yo ingreso a hospital así nos ponen en reposo absoluto, no puedes bajarte de la cama. Entonces yo nunca vi que efectivamente en la puerta pusieron que era una persona pues que tenía ciertos cuidados. Y en el área de hematología, en el hospital que ahora estoy, sí dice que debes de tener mucho cuidado con las personas con enfermedades hematológicas. Es más, a nosotros nos ponen en una sola habitación, no la compartimos con más. A lo mejor con otra persona, pero en mi caso de preferencia me mantiene, o sea, pero ya de plano que no haya camas, pero solo unos días ingresa una persona y pues, pero yo solo en 3 ocasiones he tenido que estar así, pero por una cuestión urgente mía y después urgente de las personas, pero son muy pocos días, 1 o 3, pero no más. De ahí estoy totalmente siempre solita. Y entonces, uy, es que son muchas cosas. Bueno, me dijeron eso, pues que ya no, que esto apenas empezaba. eh, y entonces yo me sentí Job como un personaje de la Biblia. Y después entendí que también era como Daniel, que no le habían hecho nada a los leones. Y eso les voy a decir por qué. Por qué me sentí después Daniel. Y después ahora José, que también es un personaje de la Biblia. Y después también este otro personaje que ahorita se me fue, pero esos son los 3 principales. Y Job, pues es que le quitaron todo en un momento y aún así nunca dijo, Dios, por mucho dijo, bueno, Dios, si me iba a pasar todo esto, pues como para qué nací. Alguna vez así me sentí, así como que, bueno, Dios, si me vas a tener aquí de vegetalito, pues como, entonces, ¿para qué estoy aquí, no? Pero me duró muy poquito porque Denise como terapeuta familiar, pues sí me dijo, a ver, tú siempre tus pensamientos y a la fecha mis videos son de, sigue adelante. Así hoy fuera tu último día, sigue adelante. Encuentra qué hace que tú sigas aquí, haciendo que las cosas pasen y que mejoren, aún tengas un diagnóstico así de fuerte. Siempre ese es el mensaje que estaré dando de forma constante. Aún te sientas como te sientas y eso, pero eso lo decidió Piedad Martínez y quiere compartirlo contigo. Tendrás tus razones si no, si sí. Mi motivación es Yupis y mi mejor amiga y prima Denise. Eh, y mis grandes amigas que tengo, que sí les haría mucha falta. Así me han dicho. No crean que yo creo.
Y creo que lo manifiestan de tal forma que por eso me ayudan como me ayudan a la fecha, ¿no? Entonces, bien importante. Ay, bueno, y con tal de que ya con esa situación de plaquetas, más lo de los gastos, y ahora el pensar en ingresar a otro hospital, híjole, qué complejo. Y que yo no podía regresar aquí a este espacio porque pues lo que menos podía convivir era con yuppies. Buscarme un espacio en donde me fuera mientras. Y entonces alguien muy amablemente, que es una enfermera jubilada, me recibió en su casa. Una persona con una edad considerable, pero con una vocación que a la fecha tenía, que me recibió en su casa y que me cuidó esos días mientras que yo ingresé al hospital público. Y siempre se lo voy a agradecer, siempre. Porque lo que a ella le correspondió con eso, y lo hizo de forma, como dice, o sea, sin cobrar nada, de forma voluntaria, y me cuidó con cada detalle que, de verdad, muchas, muchas gracias. Y ella lo sabe, que la llevo como a muchos de ustedes, hasta por orar por mí, los llevo en mi corazón. Y bueno, aquí tengo el resultado de la biopsia. Miren, aquí está como un folio. Le tomé captura de pantalla, reitero. Y aquí dice edad 44 años y dice diagnóstico clínico médula ósea con celularidad de menos de 10, aplasia de las 3 series. Les digo que la anemia plástica en otros lugares se llama aplasia medular. Entonces, pues bueno. Y entonces resulta que un día antes de que ya me dieran de alta, yo me estaba bañando, pero cuando nosotros estamos en el hospital, así que el análisis clínico que todo el tiempo va a indicar si nos transfunden o no, si estamos como graves o no, para rápido, aparte de la biopsia y el aspirado, es que eso luego se tarda en interpretar, es la biometría hemática. Un día antes, tan, 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 ya me estaban bañando, o sea, ya me habían dejado empezar a bajarme para prepararme e irme, porque habían logrado estabilizarme. Se urgen plaquetas. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Por qué lloras? No, no te preocupes, estoy llorando porque estoy contando la historia, precioso. En lo que te extrañé mucho. Les digo que sí, está pendiente de por qué llora. Y entonces hace ese llorar porque tiene comida, tiene agüita. Entonces, nada más es por eso. ¿Verdad, mi amor? Dile, aquí estoy. Miren, ahí está. ¿Qué, amor? ¿Qué chiquito? ¿Qué chiquito? Estoy bien. Y entonces, pues aquí está la constancia de donación del 29. Yo salgo el 30 del hospital. Y uy, apenas se ve el 29. Bueno, ahí se ve. Pero para conseguir el donador, porque yo soy B positivo. Y para colmo soy un tipo de sangre complicada. Y entonces, fíjense, a mí me dicen el 28. Bueno, entonces eso fue un miércoles. Y yo salí un 29, no salí un 30. Y ese 28 de la mañana dije en reposo absoluto. Y hay que conseguir un donador. O sea, se consiguió hasta el 29 en la madrugada. ¿Saben qué es eso? Como les he dicho, mis creencias son cristianas.
Y entonces llegó un ex pastor, porque yo ya estoy en otra iglesia, y estuvo orando conmigo. Ese día también estuvo una persona muy importante en todo este trayecto, que se llama Mina, y que ella también me autorizó a decir su nombre, que me cuidó al principio y que también no entendía nada, pero ella estaba ahí cuidando. E hizo muchos detalles conmigo, incluyendo me cosió una almohada. Por eso en mi video de gratitud pongo que Mina, aparte de que ponía a un grupo hermoso llamado Victoriosas de Oración a orar por mí, eh, y que son grandes mujeres que a la fecha también me han apoyado con otras cosas. Por eso decía en mi video de gratitud que no le ponían nombres, pero que ellas sabían perfectamente que me faltaban más virtudes o más características que yo quería poner en ese video de gratitud, pero que de verdad han hecho cosas maravillosas. Pero bueno, entonces se llega a eso y después el reporte que mandan así que al servicio público que yo requería, pues ya es donde ponen que tengo 44 años, que llegué usando más o menos 13 toallas al día, y que me tuvieron que me bueno, lo que encontró el ginecólogo, y que él interconsultó a hematología. Dice, se interconsulta hematología, quienes realizan biopsia y aspirado de médula ósea, en el que se reporta anemia plástica. Y dice, durante su internamiento la paciente recibe apoyo transfusional con plaquetas globulares y aféresis plaquetarias. Perdón, paquetes globulares, o sea, sangre. Así como el trombopag y el filgastrim. Que se acuerdan que les conté que a la fecha, ahora que hablé de los medicamentos y que les voy a hablar un poquito más después de ellos, pues siguen siendo parte de. Dice, de igual forma se inicia manejo con ciclosporina, que la ciclosporina ya les conté, esteroide y profilaxis para paciente neutropénico. Les dije que la neutropenia, con ciprofloxacino y fluconazol. En el hospital que actualmente estoy manejan merapenen, algo así se llama. Porque sí se pone, uno hasta nos duele hasta el cabello. Y ya ponen ginecología y obstetricia, realiza evacuación uterina y termoablación endometrial. Que es lo que le digo, que sellaron el útero para que yo ya no sangrara. Con lo que ceden los episodios de sangrado transvaginal. Sin embargo, bueno, eso se lo voy a contar. Y después se toman controles y ya salgo de cierta forma como estable. También otros estudios que me hicieron y nuevamente concluyen con un diagnóstico de anemia plástica. Y aquí, que era lo que les iba a enseñar, que a la fecha es pronóstico reservado a evolución. Ahí se ve. Hoy hasta abajo. Reservado a evolución. ¿Qué es lo que les digo? O sea, no me prometen nada que la fecha todavía haya cambiado. Y entonces, aunque me vean afuera, luego les digo, pero todo puede pasar. Digo, a mí me gusta mucho y disfruto, y yo creo que se me nota estar afuera. Pero también sé lo que puede pasar de forma inesperada. Y pues ya estoy tan entrenada, pero aún así no se crean. Cuando me dicen que me tengo que quedar o que tengo que ir a misión continua, urgencia, lloro y después digo, ok, ya sabes lo que tienes que hacer. Empezar a buscar quién te va a cuidar, etcétera. Que eso son unos tips que les voy a dar cuando tengan que ingresar a un hospital. Pero bueno, aquí sigo contando la historia. Bueno, pues resulta que se va a intentar hacer este trámite, pero era un día festivo para las personas que trabajan en ese sistema público. Entonces no se logra nada hacer hasta el 4.
bueno, se empieza a hacer algo hasta el 4 de octubre, pero les digo que mientras estaba resguardada en este espacio con esta enfermera jubilada que fue un amor. Pero el, el tratamiento en medicamentos está arriba de 100,000 pesos. Entonces imagínense, la deuda que se generó el hospital, más si en esos días yo no tenía pues el tratamiento que iba a pasar conmigo. Por eso le digo, qué desesperación, o sea, el nivel de desesperación, pero mis mensajes eran, confío en Dios, confío en que Dios va a sacar adelante, confío en que no sé qué va a pasar, pero Dios me va a sacar adelante y sigo pensando. Y aquí hay unas indicaciones específicas que dieron en una hojita que te dan donde lo que no puedes comer, que ahí fue donde me acordé que no podemos comer nada duro que haga que podamos sangrar las personas con anemia plástica. Por eso le digo que me voy acordando conforme voy recopilando esta información. Y entonces dice reposo en domicilio, baño diario, no realizar esfuerzo, vigilar la piel, vigilar el color de la orina. En caso de que presente moretones inesperados, petequias, manchas, color púrpura o rojas debajo de la piel, sangrado o a cualquier nivel, nariz, transvaginal, en evacuaciones, orina, color rosa o roja, mareos, dolor de cabeza intenso o debilidad, acudir a urgencias y llamar al médico tratante. O sea, sí, por eso le digo, sé mi protocolo de, aquí algo no funciona, hay que prepararse, porque lo más seguro es que hay que ir a urgencias o admisión continua, como le llamen. Y entonces mi prima adorada, junto con su esposo, bueno, a través de, fíjense lo que dice aquí, y nos quedamos con la deuda de las tarjetas. Lo que les digo, no procedió el seguro, te quedas con una deuda, y si sí pasa lo que esperado, yo creyendo en Dios, porque una cosa es decir, ay, sí, sí, pero ya vivirlo, qué sensación más compleja, porque me acuerdo que yo no me podía hincar por la situación que tenía, pero le dije, Dios, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú va a llegar el momento que esto lo vas a solucionar. Y te pido que bendigas a todas las personas que donaron desde un peso hasta lo que sea. Que no les falte trabajo y que no se enfermen. Y que no dejen de hacer sus actividades. Porque no, la idea no es que otra persona esté igual que tú, ¿no? Con deudas. No, no, no. O sea, que lo que donen no les afecte en su economía. Por si surge algo, alguna situación complicada. Y a la fecha lo ha cumplido. Solo con una persona, pues ella ganó sus alas antes que yo, esa persona, pero sin conocerme, hay muchas personas que sin conocerme, a través de gente que sí me conocía, donó. Entonces yo siempre les he dicho, si hubo alguien que se puso a decir, oigan, ayudemos a esta persona, porque solo nos tiene a nosotros. Entonces, ya sé que ya hice un video de gratitud, pero nuevamente acordándome de esto, gracias. Y después mandé un mensaje, necesito de tu apoyo de corazón, así empezó,
gracias. Y aquí fue donde empecé a pedir yo también donaciones, les digo, a estas personas muy importantes en mi vida a la fecha, para que pues se saldara una parte, porque pues aún así las tarjetas no alcanzaron. Y pues se cubrió, aunque se quedó con esta deuda de tarjetas que, pues, digo, por algo utilizaste las tarjetas de crédito, ¿no? Porque no te alcanzaba para. Entonces, complicado, pero se cubrió. Pero a ver, pero los medicamentos, ¿de dónde sacas más de lo que les digo? ¿Cómo le haces? Ahora, no me faltaban todos en ese momento. Qué bueno, pero sí me faltaba pues una cantidad considerable. Y ahorita van a ver en la otra historia, que esa ya se les voy a contar rápido porque ya tienen el contexto. Y después, y a lo mejor ahí voy a retomar algo bien importante. En la otra historia, que ya se las voy a leer un poquito más fluido, ahí hablo de una persona que se llama licenciada Gabriela. Y es una administrativa de a donde yo iba a ingresar, no del hospital a donde estoy, no, pero sí del sistema, y ella consigue una consulta con hematología. Y entonces, por la gravedad de cómo yo llegué, eh, resulta que para el 10 de octubre, que es un domingo, yo ya estoy como en trámites para poder ingresar. La idea es que ingresara ese domingo, y es más, el día que ellos me atendieron, que fue 8 de octubre, ellos ya querían ingresarme por la gravedad de la enfermedad. Pero bueno, ahí no se pudo y nuevamente Dios obró, pero que después mi hermana, que era la que estaba haciendo los trámites, la atendieron personas que escucharon su situación, pero el primer como acercamiento fue a través de esta licenciada, que siempre se lo agradeceré. Y a la fecha a veces le digo cómo voy y le sigo agradeciendo. Y entonces, sobre todo porque pues ella no pertenece a ese hospital, pero sí hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Aunque mucha gente así dice, pues es que es su trabajo, sí, pero ese plus, o sea, sí de verdad lo agradeces. Y entonces, pues bueno, ya yo tengo una hojita donde ya dice 10 de octubre del 2021, para ingresarla. Ahí dice la fecha. Previo a eso, yo ya había acudido a este hospital, donde ahora me atiendo, porque les digo, no todo es como, ay, qué bonito. Y eso porque empiezo a sangrar y pues todos dicen, bueno, es que a lo mejor, ya sabes, le cuentas que oren por ti y sí hay esta opinión. Hasta de la misma enfermera que estaba yo en su casa, sí me dijo, yo creo que hacer porque pues todavía son como parte de lo que te hicieron para cerrar el útero. Dije, no, es que ahí en las indicaciones dice claramente que yo no debo de sangrar por nada del mundo. O sea, si no, sí tengo que ir a urgencias. Pero, pues entonces lo que hice, fue ir a ese hospital previamente a urgencias, porque alguien había dicho que, ay, que me iban a atender y que ella ya había hablado para que me atendieran bien. No saben qué horrible fue, porque todas las indicaciones de no te puede doler la cabeza, no, que me había dicho extras el doctor, el jefe de hematología, pues no. Estaba yo en el pasillo, me estaba dando el aire, estaba con personas que estaban tosiendo más, o sea, todo, todo horrible. El 4 de octubre, y hay una grabación que sí le mandé a un amigo en ese momento y bueno, a muchas personas para que vean por mí. Y yo ahí sí estoy llorando y diciendo, estoy en unas condiciones horribles. Y bueno, se solicita una alta voluntaria, precisamente
para evitar pues que yo me pusiera más grave. Y yo le pido a Dios, como muchos de ustedes le han pedido por un familiar o por ustedes mismos, de Señor, por favor, o sea, déjalo más tiempo. Yo lo que le pedí es, dije, como si nunca hubiera venido, Dios. Me siento mal, sí. Mañana voy a regresar a este hospital, hacerme una biometría hemática privado y voy a consultar con el doctor si, pues así que, ¿qué hago? Y él me dijo, para otras personas, bueno, me dijo que sí necesitaba que me transfundieran, pero ya. Una transfusión de forma privada es carísima. Y reitero, no tenía los recursos. Pero él me dijo, pero aguantas. Y sí, tal cual, después ya como cuando fui a urgencias a este espacio público, también me habían sacado una biometría hemática y después me enteré que esa noche madrugada traía las plaquetas que los hematólogos consideran que todavía pues eso, estás grave, pero todavía puedes vivir unas horas o días. Y entonces, tenía las mismas en la mañana. Y entonces dije, Dios, hiciste lo que te pedí. Que tuvieran las mismas plaquetas, como si yo no hubiera salido y como si estas personas no me hubieran puesto en riesgo. Y, y decidí olvidar este momento. Lo estoy recordando porque sí es importante que sepan que no todo va a ser, ay, todo bonito, como en las películas, sino que hay realidades y que tú puedes llegar muy grave y de repente no recibes el servicio. Pero también que vas a encontrar personas que yo me acuerdo más de eso, que van a hacer su trabajo y que van a volverse un gran apoyo, como a la fecha lo ha sido, y por eso mi agradecimiento. Y bueno, va la otra historia, porque también me van a decir, bueno, y entonces, ¿cómo cubriste pues la parte de tus medicamentos, que aunque no eran todos, pero sí era importante? Y entonces leo la siguiente historia y concluyo. Y entonces el 11 de septiembre yo le pido ahora a este amigo solo para pedirte que ores por mí. Desde ayer empecé a menstruar. Por la noche he tenido un sangrado muy líquido y mucho más de lo que es una menstruación. Parece que es algo de anemia o porque ya empezaré a dejar de menstruar. Manché todo y tuve que ponerme un tipo de tapón para disminuir el sangrado. Gracias a Dios no me duele nada. He estado en reposo y por supuesto ya tengo los datos de ginecólogos del seguro. 18 de septiembre. Y por favor ora por mí, sigo mil débil. Gracias. Estoy llorando, no me gusta sentirme mal. De repente me animo, pero de repente no me gusta este estado. Ora mucho por mí. 19 de septiembre. Mañana tengo cita con el ginecólogo, pues ayer volvió a aumentar el sangrado y con coágulos. 20 de septiembre, con dolor de cabeza. Eran las 11:44. Si se acuerdan, yo con Denise le había dicho que me sentía muy mal ese lunes 20 de septiembre. Y me pregunta, ¿qué hora tienes tu cita? Le puse a las 5. A Denise sí le cuento que me adelantaron la consulta. Pero yo a las 7:13 le escribo a este amigo, estaré en terapia intensiva. 21 de septiembre. Y ahí es donde me hacen el electrocardiograma, lo que les mencioné. Pero bueno, con él le vuelvo a escribir el 27 de septiembre. Le puse, urge que Dios haga el milagro del trámite de seguros de gastos médicos mayores. No ha pasado. Por favor, que se abran las puertas que se tengan que abrir. Estoy orando por no perder mi gozo. 28 de septiembre. Miren, aquí ya, ya ven que en el otro no tenía la fecha, pero aquí sí. Urgen donadores de plaquetas. Acaba de cambiar mi panorama.
Y eso se lo mando a muchas personas, no solo a él, pero les digo, es el que tengo como más información. Y le pongo, por favor, urge las plaquetas, no han podido transfundirme y bajé muchísimo defensas. Ya eran las 6:33. Y ya me menciona el que ya llegaron 3 personas y les dijeron que donaran sangre. Pero reitero, se requería mi tipo de sangre. Y a ese no se ve encontrado. Y ya le puse el 29 de septiembre en la madrugada, gracias a Dios cubriéndose en este momento la donación urgente. Por favor, mantente alerta a otra situación igual. Y ya vuelvo a decir, ahora por favor, urge el trámite de gastos médicos mayores que proceda para que oren con todo. Ese mensaje se lo manda a mucha gente. Después le digo, oren por favor, porque aunque me dan de alta aquí, requiero ingresar a otro hospital, que Dios agilice los trámites del... Les digo, todavía no tengo autorizado, pues decir qué institución, por eso es que. Pero como me dijo el doctor, no me puedo arriesgar a quedarme sin plaquetas. Pues el siguiente lunes, como sea, debo de tener unos estudios. Entonces yo salgo un 29, de 29 a 11, les digo que interesante. Y bueno, pues ya le voy contando, después le pongo que bajé plaquetas, era 3 de octubre, y lo que se necesita es la transfusión, 1000 gracias. Y entonces mando un mensaje de audio ya el 4 de octubre a las 11, donde les digo que pues me escuchan llorar, que pues estoy sentada, me está dando el aire, o sea, estoy en las condiciones que no, pero lloro de una forma que bueno. Y le escribo a este amigo que Denise está llorando, ya le dije que tranquila, ya oré. Denise no me acompañaba, quien me acompañaba era mi hermana, pero pues claro que Denise estaba preocupadísima. Ella tiene igual las mismas creencias junto con su esposo, igual que yo, pero pues sí, si escuchas llorar a alguien, si ustedes escuchan que un familiar se siente mal, etcétera, pues cómo se sienten. Y yo oré. Y les digo, y les pedí a Dios eso. Le pedí a Dios eso que no. Y le puse, gracias a Dios se donaron mis estudios. Ah, porque al otro día pues le digo que me tomé la biometría y como si no tenía recursos. Y yo por eso le puse que alguien había donado para mi biometría hemática. Y le puse, por favor, orar que sean resultados positivos y no se requieran urgentemente plaquetas. 1000 gracias. Y yo sé que me creen, pero miren, aquí le pongo, gracias a Dios, donaron mis estudios. Y después vuelvo a pedir aquí, hola, hola, por favor, te pido orar por la venta de mi auto. Porque les digo, a ver, ¿con qué con qué? Y también día vender ropa. O sea, todo lo que haces para pues que se cubra. Y ahorita pues muchas de las cosas las tengo, les digo, por donaciones de personas. O ahorita donde estoy ubicada también es porque alguien me permite estar aquí. Porque bueno, alguien me permite estar aquí con mi gatito. Y bueno, ya pongo que pues hay que orar para que sea una persona correcta y de confianza, porque la verdad en una urgencia mucha gente se aprovecha y lo saben. Entonces, pues pongo eso, que sea una persona de confianza y que pague lo justo. Para muchos no pagó lo justo, pero yo nuevamente le pedí a Dios, Dios, si tú crees que así se va a vender ese auto, porque muy ordenada, que también les voy a comentar, pues que hay que tener un orden y que va a ser uno de los tips que les digo, mira aquí como varios documentos, solamente de lo que tengo de la anemia plástica, o sea, tengo hasta las incapacidades y todo eso que ya les enseñaré, sobre todo porque les digo, luego surgen situaciones urgentes y hay que tener todo en orden. Y ya le puse que ya tenía mis documentos conmigo, en donde me están cuidando, y por ello la parte de que debe ser una persona de confianza, pues va a ir por el auto. O sea, entonces tú tienes una urgencia, pero también tienes que buscar una persona confiable porque va a ir a una casa
Y aparte, pues le vas a dar los papeles de tu auto, o sea, y tú, pues no sintiéndote bien, y no, sí, de verdad es bien complejo, o sea, quien me está escuchando y se siente identificado, qué complejo. Después le puse 6 de octubre intentando conseguir el medicamento más barato, que no, al ser muy poquitas personas que utilizan este medicamento, hay un descuento muy poquito, pero bueno, si al fin y al cabo un descuento, sobre todo un medicamento que es el más caro. Híjole, qué complicado, pero bueno, pues al menos me alcanzaba para ese medicamento, pero no para todo lo que necesitaba, aún vendiendo el auto. Y entonces le puse, como otra vez enterado, tengo una enfermedad que es nuevamente para pedir apoyo, es similar al cáncer y requiere que tome un medicamento que es muy caro. Por favor, lo que puedas donar para comprarlo, te agradeceré con mi vida. Siempre mando el medicamento y el costo que hay en que vale en ese momento en una farmacia. O sea, sí. Y que pues a partir de ese precio, pues me descuentan a mí como 2,000, pero nada más. Eh, y entonces eso lo pongo el 6 de octubre, que le digo que ya había pasado por esta mala experiencia en urgencias de ese hospital público. Después le digo, por favor, orar, que Dios cuide todo para que puedan atenderme ahí y dar seguimiento a mi tratamiento. Gracias de corazón. Y después me pone el 8 de octubre, como te fue el hospital, le puse, me tienen que hospitalizar 5 semanas para aplicar otro medicamento y transfundirme. Requieren que haya camas y el medicamento que ya suministran actualmente está perfecto. Entonces, los medicamentos que les mencioné la otra vez sí son parte de la anemia plástica, pero también aquí va a empezar otro tratamiento que está aceptado a nivel mundial, que este hospital privado no lo tenía. Y entonces, aunque pues agradeces de cierta forma que pues que Dios haya hecho todo para que no me hubiera quedado en ese hospital, sino que pudiera ingresar a este hospital público y que después leyendo sobre anemia plástica, la primera vez que salí, como en noviembre, diciembre, no diciembre, porque noviembre pues todavía es salí del hospital, pero todavía en lo que ponían ciertas cosas que faltaban aquí para poder estar con mi gatito. Pues sí fue difícil, pero de verdad en toda esta historia había audios que decían, pero ya quiero ver a mi gato, pero ya quiero ver a mi gato, pero ¿y mi gato? ¿Qué hago sin Yupis? Y entonces, y ya le puse 10 de octubre, ahora falta un alta y otro carnet, que solo es un trámite administrativo, pero sigue el pendiente de resolver la licenciada Gabriela. A seguir orando, ya estés instalada, le pongo no. Me retuve en el paso de hospitalización, ya sabes que porque me brinqué algunos pasos y bueno, pues ahí empezó una ligera complicación, que el mismo 10 de octubre y parte de la mañana se resolvió. Y el 11 de octubre yo entré a un hospital público y esa es la historia que les voy a contar. Pero previo a concluir, también les quiero decir que muchas de las personas, también amistades que te dicen, o familia que te dicen, tú vas a contar conmigo, o familia esperada que piensas que de verdad vas a contar con ellos, a veces no es así. Por eso en mi video de gratitud digo que Dios no se equivoca y que mandó a los soldados indicados y que se los voy a agradecer toda la vida porque las palabras se las lleva el viento y que los amigos se ven, los que te quieren en este tipo de situaciones. Por eso, así sea un mensaje, para mí lo que hacen es bien importante. Y esa vez, eh, para comprar ese medicamento, que ya se me acababa el 10 de octubre y que vendí el auto, aún así no me alcanzaba. Llegaron recursos de otras personas nuevas que como que no entendían o que se quedaron que esa como no fue una cirugía como tal, pero cuando cerraron el útero, pues como que eso había solucionado todo, porque no habían entendido lo que me estaba pasando y a la fecha hay personas que no entienden lo que pasa
con las personas con anemia plástica, que no vemos muchas y qué bueno, eh, porque de verdad no se los deseo a nadie de cómo nos sentimos. Eh, entonces, pues sí, de repente hay personas que no, ni para compartir que necesitas, y de verdad los necesitas, aunque sea nada más para echarte porras, pero pues hay personas que no. Y, pero las personas que sí, por eso le digo, de esas sí me acuerdo, mi reconocimiento, y seguiré pidiendo que no les falte nada, que no se descompensen por mí. Y de verdad muchas gracias por todo lo que han hecho a la fecha. ¿Va? Pues bueno, este es de septiembre de 2021 a octubre de 2021. Esta es la primera parte de esta historia que viven muchas familias cuando dan este tipo de diagnósticos. Y lo que sigue, también sé que muchas se van a sentir identificados. Entonces, gracias por escucharme y espero de verdad, yo sé que son muy bonitas las películas, pero también sé que la realidad que se vive en los sistemas de salud, híjole, no se viven tan bonito como, aunque sí es doloroso lo que proyectan, pero es mucho más complicado, mucho más complicado. Y pues ya, digo, seguiré haciendo mis videos cortitos, pero este va a estar seccionado. Eh, Todavía no sé editar mucho en TikTok, pero bueno, eh, quien, quien quiera así como seguirse de corrido y el simple hecho de escucharme, eh, pues también va a estar, como siempre lo he dicho, en YouTube y seccionado en Instagram y en TikTok, ¿ok? Los abrazo de corazón. Esta no es solo una historia de anemia plástica, sino, reitero, muchos de los hechos que les conté, creo que son lo que vivimos muchas de las personas, ¿ok? Bueno, los abrazo de corazón, reitero.